Buenos días. Se reanuda la audiencia de debate, la causa 2833 del registro del Tribunal Oral Federal número 2. Señor secretario, ¿se nos puede informar sobre las partes presentes para dar inicio? Sí, señor presidente. De conformidad con las autorizaciones oportunamente dispuestas por el tribunal, se encuentran la totalidad de las partes debidamente representadas para dar inicio a la audiencia del día de la fecha. Bien, vamos a dar lectura primero por secretaría a la resolución con respecto al recurso de reposición interpuesto por la defensa de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el día de la fecha. Señor presidente, independientemente de cuando usted lo disponga y de lo que acaba de ordenar, antes del inicio quisiera poder tener uso de la palabra. ¿Está vinculado con la declaración que vamos a hacer en el día de la fecha? Sí, señor presidente. A ver, adelante. En este sentido, y sin perjuicio de no haber sido notificados de manera directa de la decisión del pasado 29 de noviembre del año en curso, y al estar subido al sistema LEX 100, estoy hablando del decreto del proveído por el cual se resuelve estar a lo dispuesto por el tribunal en la acordada de prensa del día 9 de mayo pasado y en consecuencia no autorizar la transmisión en vivo de la jornada del lunes próximo, es decir, de la presente jornada de debate, nos sentimos en la necesidad de hacer una mención o referencia a uno de los argumentos utilizados por el voto de la mayoría. En particular me estoy refiriendo al anteúltimo párrafo de ese voto mayoritario, en el cual se hace referencia o se apoya la decisión tomada en base a que la realización de las 12 audiencias indagatorias del resto de los imputados no había sido celebrada con las mismas condiciones en relación a las cuales se solicitaba la realización de la audiencia del día de hoy en la declaración de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, y también lamentando que no hemos tenido la posibilidad de opinar en tiempo y forma en relación a ese pedido en concreto, lo cierto es que la posición de esta defensa técnica en general y en particular la de nuestro asistido no se condice con lo que se deja reflejado en ese voto, en el sentido de que para nosotros no es obstáculo alguno y no se vería vulnerado en modo alguno el trato recibido en el marco de la audiencia, es decir, no habría diferencia o lesión al principio de igualdad ni un trato inequitativo, y es en ese sentido que queríamos dejar manifestado y aclarado esta postura en relación a ese argumento, a los efectos que se consideren oportuno y necesario, agradeciendo sí, el celo permanente del tribunal en que se trate de desarrollar el juicio siempre con el respeto debido al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio de cada una de las partes, pero en este caso en particular la postura de esta defensa es diametralmente opuesta a lo que el voto de la mayoría terminó considerando. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, y se tiene presente. Señor presidente, también la defensa del periodo tiene los mismos términos. Adhiero al planteo realizado por mi colega preopinante, manifestando que mi asistido en ejerciendo su defensa material y esta defensa técnica, en los mismos términos que explicó mi colega, entiende que no es un derecho que no sea de los disponibles y que en todo caso tendría que haberse corrido vista las demás defensas, entendiendo que no perjudica en nada la publicidad del acto del día de la fecha y que nos trae rémoras de sistemas procesales donde el imputado parece ser el hijo del sistema o de los jueces que requiere protección paternalista, y tendría que haber sido decisión de la defensa previa vista manifestar al respecto para el caso de que se considere que su derecho puede ser violado, entendiendo que debe estarse a lo que hemos sostenido. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente también. Ahora sí, damos lectura por secretaría, por favor. Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019. Punto 2.
Lo que es el recurso de reposición interpuesto a fojas 13.644, 13.646 por el doctor Carlos Alberto Beraldi, letrado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la cual cuestiona el decisorio que él usa fojas 13.639, 13.642. Al respecto es que los señores jueces de Cámara, doctores Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso, dijeron: teniendo en consideración que el señor defensor manifiesta su disconformidad con la línea argumental expuesta por los suscriptos, que se trata de una decisión meramente ordenatoria del debate y que, además, no reúne los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación escogido, en tanto la parte que lo cuestiona fue previamente oída la decisión atacada, es que habremos de votar por su rechazo. Pero además, resulta necesario realizar una serie de observaciones en torno al cuestionamiento que realiza. En primer término, debe destacarse que la invocación del agravio vinculado a la afectación del derecho de defensa permanece en el plano conjetural sin presentar al impugnante las razones por las cuales la no difusión en vivo e indirecto de la declaración indagatoria perturba el ejercicio de sus derechos. No desconocemos ni despreciamos la relevancia institucional que posee este debate y su natural correlato en el interés que despierta en la sociedad. Sin embargo, los argumentos que se invocan carecen de entidad suficiente para rebatir lo oportunamente expuesto por el Tribunal en cuanto al equilibrio fijado entre los postulados del artículo 363 del Código Procesal Penal de la Nación y las previsiones del artículo 384 del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que el principio de publicidad de la audiencia se encuentra garantizado a partir del acceso del público a la sala de audiencias, la acreditación y asistencia de medios de prensa y la permanente transmisión en sala de periodistas de todo cuanto ocurre en el debate y, como dijimos, asegurándole a la parte el suministro del registro audiovisual luego de finalizar la jornada. Por las razones expuestas es que emitimos nuestro voto por el rechazo de lo peticionado. El señor juez de Cámara, doctor Rodrigo Jiménez Uriburu, dijo: sin perjuicio de mi opinión respecto a la difusión del acto procesal que tendrá lugar en el día de la fecha, volcada en el decisorio de fojas 13.639 y 13.642, coincido con los argumentos expuestos en los dos primeros párrafos del voto que antecede para rechazar el recurso de reposición deducido. En base al acuerdo plasmado en los párrafos que anteceden, es que el Tribunal resuelve no hacer lugar al recurso de reposición intentado a fojas 13.644, 13.646. Notifíquese. Muy bien, antes de pasar a recibir la declaración prevista para el día de la fecha, habremos de resolver la solicitud efectuada por la doctora Gazzaro en la audiencia pasada con fundamento de las previsiones del artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación, que mereciera la oposición expresa de sus contrapartes. En primer lugar, debemos destacar que la letrada pretende incorporar un archivo de audio sin brindar explicaciones sobre su origen, autenticidad, legalidad y sobre el modo en que lo obtuvo. La mera posibilidad de que provenga de actividades ilegales opera como un límite a la práctica tolerable de las partes en el proceso, en tanto su eventual afectación a la privacidad de las personas resulta intolerable en un Estado de Derecho respetuoso de las garantías esenciales de los ciudadanos. En ese contexto, teniendo en consideración además que la peticionante no ha demostrado la utilidad, pertinencia ni vinculación con el objeto procesal de esta investigación del audio que pretende incorporar, es que se impone proceder al rechazo de lo peticionado, lo que así se resuelve. Por último, se hace saber a la doctora Gazzaro que en lo sucesivo deberá abstenerse de realizar presentaciones de esta índole bajo procedimiento de proceder conforme corresponda a derecho. Ahora sí vamos a escuchar el descargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, buenos días. Le vamos a recibir declaración indagatoria en los términos del artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación. Le recuerdo que tiene el derecho constitucional de negarse a declarar sin que ello implique una presunción en su contra. En caso de negativa, se procederá a la lectura de las declaraciones que usted prestara en la etapa de instrucción. Ya contamos en autos con sus datos personales. Usted ha tenido también la oportunidad de escuchar el requerimiento de elevación a juicio que contiene los hechos en materia de imputación. Así que le pregunto si va a declarar. Sí, voy a declarar. Muy bien. Le pregunto también si luego de la declaración va a contestar preguntas de las partes. Después resolveré oportunamente. Muy bien. Entonces le invito a manifestar todo lo que crea conveniente para su descargo. Sí. En primer lugar, resulta, si se me permite que me traigan una botella de mi agua aquí, por favor. Adelante, por favor. Gracias, porque tengo una fuerte bronquitis y necesito el auxilio del líquido para poder declarar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, creo que si alguien tenía alguna duda de la existencia del lawfare en la Argentina, o tal vez no lo entendía, o no sabía de qué se trataba esto del lawfare, creo que la lectura que acaba de hacer el señor presidente de este tribunal de la resolución en la que se nos deniega el recurso por el cual solicitábamos transmitir en vivo y en directo esta declaración, creo que precisamente esto que estamos asistiendo hoy aquí es una clase práctica, la definiría así mi defensor, el profesor Beraldi, una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este tribunal. ¿Qué es el lawfare? El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región. ¿Y en qué consiste básicamente? En esto que acabamos de escuchar. Decía el voto del señor presidente que era conjetural, ese fue el término que se empleó, creo, ¿no? Conjetural, la afirmación de que no es cierto que hay una paridad en la información y que hay medios de comunicación hoy aquí presentes y por lo tanto el perjuicio de que esto no sea transmitido en vivo y en directo era conjetural. No es conjetural, señor presidente. No es conjetural, es muy real y concreto. Esta causa que hoy está aquí y que se conoce mediáticamente con el nombre de corrupción, la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Desde el mismo día, a los pocos días de asumir el gobierno saliente, quien fuera designado como titular de la Administración de Vialidad Nacional, produjo una mediática denuncia que fue transmitida a diestra y siniestra por todos los medios de comunicación. Y así fue durante todo el juicio que, además, la causa cayó también por sorteo. La verdad que voy a comprar números de lotería, porque tengo una suerte cuando sortean jueces, siempre me toca Bonadío o Ercolini. La verdad que deberíamos revisar un poquito cómo se hacen los sorteos aquí en Comodoro Pi. Realmente hay afirmaciones en cuanto a que se lleva a cabo en este ámbito el debido proceso que me resultan francamente audaces a la luz de los acontecimientos y de los hechos que tenemos que verificar. Bien, siguió todo el proceso donde se publicaban todos los días acusaciones, trascendía lo que iba a hacer el juez o lo que iba a dejar de hacer, cambios de fiscales, acusación, todo transmitido en vivo y en directo, ni qué hablar cuando comenzó el juicio oral. Transmitido en vivo y en directo toda la acusación, absolutamente todo el escrito de acusación, que debo decir, no soy abogada especialista en derecho penal, pero nunca en mi vida había escuchado un guión en lugar de una acusación fiscal. Normalmente, cuando uno escucha acusaciones fiscales, la tipología de los delitos que se le imputan a los acusados, la doctrina, la jurisprudencia, conforman un plexo que realmente constituye, podrá estarse de acuerdo o no estarse de acuerdo, pero constituyen una pieza jurídica. Lo que escuchamos aquí y que fue transmitido
en vivo y en directo la acusación, no reconoce antecedentes. Ahora bien, todo el juicio de instrucción con embargo de 10.000 millones, increíble, insólito, inédito, ridículo diría, todo lo que pasaba en el juicio, lo que iba a hacer el juez Ercolini, que curiosamente siempre era adelantado por los medios de comunicación, todo eso no solamente fue difundido en vivo y en directo, sino que además era tema en 20 millones de programas de televisión. Ahora bien, cuando llegué acá, desde mi casa hasta acá, los medios de comunicación, audiencias, ¿cuántas audiencias hubo, señor presidente, para leer la acusación transmitida en vivo y en directo? ¿Me puede informar, por favor? Doctora, no tendría problemas en otras circunstancias en responder a su pregunta, pero estamos en el marco de su declaración indagatoria y yo no podría participar no quería abordar un número que me equivocara, pero creo que fueron 2 o 3 audiencias de 5, acá me hacen uno de los abogados, 5, gracias, doctor. 5 audiencias completas, 5 días completos que fueron transmitidos en vivo y en directo. Y la señorita que dirige aquella cámara y el señor que dirige la otra, oportunamente durante los 5 días, en los pasajes más escabrosos del guión fiscal, apuntaban a mi cara, a la de Beraldi, a la del resto de los acusados. Bueno, eso es el lawfare. Eso es que los medios de comunicación publiciten y hagan conocer a la población cosas que no figuran en el expediente, ni que han sido probadas en el expediente, ni que constituyen delitos para conformar una opinión pública. De modo tal que los jueces no tengan más remedio que condenar cuando son jueces probos, porque se ven profundamente presionados, porque la gente va a decir, ¿pero cómo? Si pasó todo eso que dijeron en la acusación, ¿cómo no es culpable la persona? Esto sirve para presionar a los jueces probos o también para justificar las sentencias de los que no lo son y necesitan construir mediáticamente lo que no pueden demostrar jurídicamente en los expedientes de acuerdo a los códigos de fondo y de forma. Esto es el lawfare. Esta articulación, donde el expediente es un expediente mediático, no es un expediente judicial, y donde entonces, después la opinión pública solamente espera la confirmación de lo que escuchó durante meses, durante años, en los programas de televisión y en los noticieros. No es conjetural, entonces, señor presidente, es científicamente demostrado que esto es así. Cualquier ciudadano común, piense como piense, puede advertir que esto es así. Pero entonces llega la declaración indagatoria de una de las acusadas, en este caso de mí, que es el acto de defensa más importante que tiene cualquier acusado. Ahora, esto no se puede transmitir. Donde queremos contar, donde queremos hablar, donde queremos demostrar, donde queremos mostrar documentación también, esto no se transmite en vivo y en directo. Por eso digo que estamos asistiendo a una clase magistral del lawfare. Esto es, además, claro está, ¿no?, de la afectación de los derechos que consagra la Constitución Nacional a todos los acusados en cuanto a poder ejercer su defensa. Señores, ustedes saben que la ficción de sentarse acá y de esto, si no se transmite y no se conoce, no tiene ningún valor. Por lo tanto, no es de ningún modo conjetural lo que afirmaba mi abogado defensor cuando apeló la medida. Pero además, y por si esto fuera poco, esto está en contra de la doctrina o de por lo menos la opinión que este tribunal
oral ha tenido en otras causas en cuanto a la transmisión, causas en las cuales tal vez no estaba el doctor Basso, usted es el doctor Basso, ¿no? No estaba el doctor Basso porque estaba el doctor Tazara, que es la persona que el abogado que falleció. Pero este tribunal, cuando usted no lo integraba, decidió en pleno que había que transmitir determinados juicios por su importancia, por el impacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la República Argentina esté sentada en este banquillo de los acusados, acusada de conformar una asociación ilícita, ser la jefa de la banda? ¿No les parece importante? ¿No les parece que interesa a la opinión pública? ¿En serio me lo dicen? ¿En serio que lo pueden afirmar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que este juicio también, esto que se está llevando acá, forma parte también del lawfare. Bien, ¿qué es esto del lawfare además? ¿Y cómo se llevó a cabo en la República Argentina? Esto fue un plan ideado por el gobierno saliente, que tuvo determinados pasos y determinadas maniobras, desde intentar designar por un decreto de necesidad y urgencia a 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, con las presiones, utilizando inclusive la justicia para forzar la renuncia de la que era entonces Procuradora General de la Nación, o tal vez presionar a una jueza para que diga que el mandato de los presidentes se termina el 9 de diciembre. Así es, señores integrantes de este honorable tribunal. La que está aquí sentada, hoy vicepresidenta, fue también presidenta de la República, la primera mujer presidenta de la República. Sin embargo, a solicitud del gobierno entrante en diciembre del 2015, su mandato terminó el 9 de diciembre a las 12 de la noche, cual cenicienta. Así terminó el mandato de las 2 veces electa presidenta de todos los argentinos, por el voto, obviamente, de los argentinos y de las argentinas. Y dijo, y tuve que terminar el mandato el 9 de diciembre. ¿Cuándo terminará el mandato del presidente Mauricio Macri? ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Van a ver que en realidad hubo una sola sentencia, desde Comodoro Pi, una sola sentencia para un solo presidente, en este caso una presidenta, que era la que tenía que terminar antes el mandato para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa donde correspondía que yo fuera a entregar y hacer la transmisión del mando de bastón y banda. Una vez más, el lawfare. Después, la prensa decía, no quiso ir a entregar, y quedó la leyenda. Cristina no quiso entregarle a Macri los atributos del poder. No me dejaron. Yo quería ir a la Asamblea. Y un magistrado dijo que no podía porque mi mandato había terminado a las 9. Y entonces asumió un presidente provisional. Tuvimos un presidente no votado, el entonces senador Federico Pinedo, y actual todavía hasta el 10 de diciembre presidente provisional, presidente por 12 horas. Con ese criterio, las próximas o las primeras 12 horas del día 10 de diciembre, el presidente o la presidenta debería ser la doctora Claudia Abdala Ledesma, de la provincia de Santiago del Estero, senadora que ha sido electa en el último juramento de los senadores como presidenta provisional del cuerpo. Creo que además
el lawfare luego de las declaraciones, de las palabras que hemos escuchado. El Papa no declara, el Papa habla. Cuando hemos escuchado las palabras de su santidad, claramente creo que ningún argentino o argentina bien nacida puede negar que en la Argentina hay lawfare. Y para los agnósticos, porque también los hay, o para los ateos, que no creen en la palabra del Papa, podemos ir también al requerimiento que ha hecho el relator especial de Naciones Unidas, García Sayán, en materia de la presión que se ejerce sobre los jueces. ¿Y qué hizo el gobierno, además de presionar a los jueces? Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, a través de la UIF, para impulsar causas judiciales. Unas palabras sobre estos organismos. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la Oficina Anticorrupción merced se modifica por decreto una ley. La ley de la creación de la Oficina Anticorrupción, que no era de nuestro gobierno, venía del gobierno del doctor de la Rúa, del gobierno de la primera alianza, cambia la ley para que un funcionario pueda hacerse cargo nada más ni nada menos que de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque en este juicio, por ejemplo, se dice que Néstor Kirchner trajo y transportó la estructura delictiva de Santa Cruz para instalarla aquí, en Vialidad Nacional, en el Ministerio de Planificación, y resulta ser que, por ejemplo, el ingeniero Nelson Periotti fue, durante las 3 gobernaciones del presidente Kirchner, durante las 2 primeras, vocal técnico en el directorio de Vialidad Provincial. ¿Por qué? Porque es un ingeniero, claro. Y después, en la última gobernación, fue el presidente de Vialidad Provincial. Pero que Néstor Kirchner haya traído al presidente de Vialidad Provincial, que lo acompañó durante las 3 gestiones exitosísimas en la provincia de Santa Cruz, a cargo de Vialidad Nacional, es una muestra clara, muy clara y muy concreta de que querían transferir una estructura a una persona. Fíjense, qué distintos criterios. No escuché absolutamente a ningún magistrado, a ningún fiscal, a ninguno de los doctrinarios que trajinan y castigan los estudios de televisión, denunciando que se había modificado lo que ustedes acusan de haber modificado el Ministerio de Planificación. Acá no se puso una modificación, no, directamente el título exigente. Es como que mañana alguien modifique la ley para decir que un fiscal no puede ser abogado, no debe ser abogado, o un juez tampoco. En fin. Esto en el rol de la Oficina Anticorrupción. Ni qué hablar de la UIF. La UIF, para los que no saben, es la Unidad de Investigación Financiera. Técnicamente es el organismo del Estado que investiga, como su nombre lo indica, investigación financiera, lo que son los dispositivos fundamentalmente financieros de lavado de dinero. ¿Y a quién lo pusieron? ¿Quién es el titular de la Unidad de Investigación Financiera? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Yo sé que puede haber impugnaciones ideológicas, dogmáticas, políticas. Fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. No me parece, sinceramente, más allá de que yo no lo hubiera puesto, de que esto sea lo reprochable. No es reprochable. Funcionario puede ser un funcionario técnico.
Pero el señor Mariano Federici viene del HBC. HBC, una entidad financiera que ha sido perseguida internacionalmente por lavado de dinero. Es más, en Estados Unidos debió pagar una multa de más de 10.000, 13.000 millones de dólares por violaciones a las normas regulatorias severas que tiene Estados Unidos. Pero además, el HBC tiene una causa aún vigente aquí en la República Argentina que tramita, creo que el juicio oral, porque además, miren lo que pasa también. El entonces administrador de AFIP durante mi gestión, el doctor Ricardo Echegaray, merced a intercambio de información con el gobierno de Francia, obtienen los datos de 4.000 cuentas aproximadamente en la Argentina, de argentinos y argentinas, de sociedades que habían lavado dinero a través del HBC. Lo denuncia, se hace una gran causa. Bueno, creo que lo han absuelto hace poco de una denuncia que le había hecho Prat Gay. Pero así son las cosas. Ponen en la unidad de investigación financiera, y que es una de las que acusa, creo, hoy aquí en este estrado, a quien forma parte de uno de los que evadió impuestos y lavó activos aquí en la Argentina a través del banco del cual formaba parte. Sigo con los organismos del Estado que se dedicaron, bajo instrucciones precisas, a armar y perseguir causas. Podemos hablar de la estructura de la AFI, del rol de Rivas y Magdalani, o de la causa de Dolores. Precisamente la causa de Dolores es muy interesante. Debiera este honorable tribunal tomarla en cuenta, porque tengo entendido, si mal no recuerdo, durante la acusación, uno de los que ha suministrado, parece ser, información fue un arrepentido, el señor Fariña. No sé si ustedes miran televisión, seguramente que no, porque no deben tener tiempo con todo el trabajo que tienen. Pero sería bueno pedirle a sus colegas, en este caso el doctor Alejo Ramos Padilla, que les remitiera copias, por lo menos a la parte pertinente, no de todo, por supuesto, de lo que fue el guionado de testigos por parte del señor ministro de Justicia, de la AFI, en todo. Sería bueno porque se va a arruinar el sonido. Vamos a arbitrar los medios como para que cese ese ruido, por favor, señor secretario. Parece que lo escucharon, doctor. Tengo que elevar demasiado la voz, no puedo. Sí. Si lo hagamos en cuarto intermedio de 5 minutos, hasta solucionar el tema. Bien.
me había olvidado de eso. Gracias, querido. Muchas gracias. Bueno, ya nos han notificado que han cesado con los trabajos, Muchas así gracias. Muchas gracias. que podemos reanudar. Muchas gracias. Retomando, veníamos hablando del rol del plan sistemático del gobierno y del rol que desplegaron las distintas áreas técnicas y no técnicas del gobierno en el armado de este plan sistemático que se conoce como lawfare hoy doctrinariamente, regionalmente, pero que en la Argentina adquirió estas características y a través de estos canales institucionales y estos instrumentos. Habíamos hablado de la oficina, de las presiones a los jueces, de los roles de la UIF, de la Oficina Anticorrupción, también las interferencias en el Consejo de la Magistratura, nombramiento y traslado irregular de jueces en cargos estratégicos en Comodoro Pi. Asistimos inclusive, en vivo y en directo, a la demora en la toma de juramento de un consejero de la magistratura por la oposición. Les faltó encerrarlo en un baño para que se tuvieran los votos suficientes en el Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes. La verdad que, no por prueba, pero si yo fuera una de ustedes, me hubiera opuesto. Porque cuando se empiezan a fundamentar esas cosas y aceptar esas cosas, cuando los vientos cambian, quedan sujetos a las mismas tempestades. Y la verdad que la autopreservación del cuerpo debería ser siempre una defensa de la legalidad y de la Constitución. Pero así vimos que en la Cámara de Apelaciones Federal de acá de Comodoro Pi cayeron 2 camaristas sin concurso, sin designación, puestos por el Poder Ejecutivo. Voy a omitir los nombres, los apellidos, todos los saben y los conocen, ustedes, la prensa, los medios, la gente no, y cuando los diga también se van a olvidar. Así que, por decoro, ¿para qué vamos a andar nombrándolos si ya todo el mundo los conoce? Y por si todo esto fuera poco, por si no alcanzaran la AFI, las escuchas ilegales, los testigos guionados, Laurita Alonso en la Oficina Anticorrupción, Federici en la UIF, los miembros de la Corte queridos meter por decreto de necesidad. Por si todo esto no bastaba, ¿qué creó el gobierno? La que se conoció como mesa judicial del gobierno. Un escándalo. Yo nunca lo había visto. Yo soy una militante política desde mucho tiempo, pero me tocó tener una participación muy activa a partir del advenimiento de la democracia. Nunca escuché en ninguno de los gobiernos democráticos que se conformara una mesa judicial y además se validara mediáticamente que hubiera una mesa judicial integrada por el ministro de Justicia, Garabano, por Clusellas, abogado de la Legal y Técnica, creo que es el secretario Legal y Técnico ahora, por un tal Torello, que también forma parte del elenco gobernante, por Angelici, presidente de Boca. No tengo nada contra Boca, soy de Gimnasia y Esgrima de la Plata, no soy de River, pero la verdad que tenía que llegar Mauricio Macri al gobierno para que el presidente de Boca integrara la mesa judicial de un gobierno, un escándalo, una vergüenza, presionando jueces, atropellando fiscales, celebrando sus reuniones en público y con crónica periodística, extensas crónicas periodísticas acerca de dónde, cómo, cuándo se reunían. Digo yo,
Yo que estoy acá acusada de asociación ilícita, es decir, ser la jefa de una banda que se reunía para la comisión de delitos en forma indeterminada e indiscriminada. ¿Me pueden decir los lugares de reuniones? Porque yo de la banda esa, de la mesa judicial, sí puedo dar testimonio a través de periodistas, a través de crónicas, a través de reuniones públicas que se reunían y que luego eran ampliamente publicitadas. La verdad, me llama la atención que jueces tan sensibles a otras cosas no hayan observado eso. Pero así es. El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde hasta decidían quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle la empresa o para que digan en los medios. Y después cuando se enojaron con más empresarios, fueron por más empresarios. Es esto de tan viejo como primero fueron por uno, después fueron por el otro, pero cuando no me importó porque yo no era, y cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde. Pero en fin. Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante 2 periodos consecutivos, por el voto popular. Perdón, doctora, pero parece que hay un micrófono abierto y están haciendo manifestaciones que impiden que escuchemos la declaración, por favor. Si es arriba, por favor. Le pido a toda la sala de audiencia si puede mantenerse en silencio. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy miembro de 4, jefa de 4 asociaciones ilícitas. La verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país, porque me la pasaba armando asociaciones ilícitas. 2 de carácter familiar, 2 de carácter público empresarial, porque en unas hay empresarios, en otras unos empresarios. En la última asociación ilícita, ya no soy jefa de la banda de un empresario de la construcción. Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de construcción de la República Argentina, en lo que se conoció como la causa de los cuadernos. Es curioso, porque una digresión no es el momento, pero sería bueno hacer una observación de carácter jurídico, institucional y de carácter lógico, porque el derecho siempre es lógica, fundamentalmente. Antes que escrito es lógico el derecho. Este juicio está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos para venir a saquear las arcas del Estado y que juntos las saquearon. Resulta ser que durante múltiples audiencias, escritos, presentaciones, habíamos pedido, cuando estuvo la denuncia de Tayano, que se hiciera una auditoría de la obra pública para auditar toda la obra pública de la República Argentina y se nos denegó sistemáticamente. Pero entonces, o esta causa no tiene sustento, porque no es cierto que había pergeniado la idea de traer a un empresario de la construcción, porque si realmente formó la banda también del 2003 con todos los empresarios de la construcción, ¿qué necesidad tenía de traer a un empresario de la construcción si tenía a todos los de la República Argentina? Una de las dos cosas, o esta causa no tiene sustento, o la otra tampoco, o ambas no tienen sustento, y se trata, tal cual lo veníamos afirmando, de causas armadas sobre hipótesis que no resisten el menor análisis, no ya del derecho, no ya de la doctrina o de la jurisprudencia, sino de la más
elemental lógica. Multiplicidad de procesamientos. Jefa de 4 asociaciones ilícitas, 15 juicios, 15 acusaciones, y todas, absolutamente todas, fueron sorteadas o cayeron para el doctor Bonadío o para Ercolini. Pero la verdad que tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadío y Ercolini, porque son 2 jueces de grado, que si son arbitrarios, que si son injustos, que si son no jueces o jueces enemigos, deberíamos tener todo un sistema de alzada, de primera instancia, de casación y de la Corte para resolver, por lo menos en la facultad, en la época que yo estudiaba, las alzadas siempre estaban como una garantía. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige que haya por lo menos 3 niveles de alzada para que el acusado o el condenado tenga, en primera instancia, tenga suficientes oportunidades de revisión de la condena. No. Acá el sistema que pergenió y alineó el gobierno se alineó con los jueces que eran los que más se animaban a hacer las cosas que hicieron, a punto tal que cuando un juez no quiso llamarme a declaración indagatoria en lo que se conoció como la ruta del dinero K mediáticamente, a punto tal que cuando el juez decía, no puedo llamarla, no tengo pruebas, no tengo elementos para llamar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner a la causa, la Cámara, presidida por el doctor Irursun, creo que se dice, ¿no? Irursun, le ordenó una cosa inédita también. Una Cámara le ordena, luego de 3 o 4 intentos en que le devolvían la causa y el juez no me llamaba, y no me llamaba, y no me llamaba, y se venían las elecciones y había que llamarla. Entonces, la Cámara, en una resolución inédita, acá ustedes son miembros de esta casa, yo no recuerdo, sinceramente, un tribunal de alzada que obliga a un juez de grado a que le tome declaración a una persona donde el juez dice que no tiene. Bueno, el juez interviniente en la causa no le tomó otra cosa que convocarme a declaración indagatoria. Y después me dictó la falta de mérito. Pero hasta eso se llegó. Hasta obligar a jueces a tomarme indagatoria sin tener ningún elemento de prueba en los expedientes. Recién hacía mención al doctor Irursun, el autor de la doctrina que yo llamo también la doctrina Irursun, y que es todo miembro del gobierno anterior. En realidad la doctrina sería básicamente todo miembro de los gobiernos que tuvieron lugar entre el 2003 y el 2015 conservan una influencia notable y además se fugan. Así que si alguien fue miembro del gobierno del 2003 al 2015, le cae al pelo la doctrina Irursun. Peligro de fuga, influencia para destruir o alterar pruebas o el juicio, y así surgió los pedidos de prisión preventiva y la ejecución. Ahora bien, ¿cuándo se dicta la primera prisión preventiva contra quien había sido presidenta de los argentinos? Yo estuve 2 años sin fueros. Desde el 10, por decisión propia, por voluntad propia, decidí no tener fueros. Ya estaba en marcha la causa Bonadío, Dixit o Tesur. Ya estaba en marcha también la causa Dólar Futuro, que fue hecho unos días antes. Es más, el juez Ercolini, el juez instructor de esta causa, en la que me procesó también por asociación ilícita, o sea, un delito que podría eventualmente merecer la preventiva, dijo, no le vamos a aplicar la preventiva,
porque no hay peligro de fuga, y no me dictó la preventiva. El procesamiento de primera instancia de este juicio oral es de fecha 27 de diciembre del 2016, al año y 17 días de haber dejado de ser presidenta. Bien, siguió inclusive la causa de Bonadío, de Dólar Futuro, bastó que fuera electa senadora para que 3 días antes, 6 o 7 de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, de 2017, me bajaran la prisión preventiva, que obviamente no pudieron ejecutar porque yo tenía fueros. ¿Qué buscaba la construcción mediática del gobierno? No puede ir presa porque tiene fueros. Se ampara en los fueros. ¿Escucharon? Lo escucharon seguramente, ¿no? Cristina no va presa porque se ampara en los fueros. Títulos de diarios, programas enteros de televisión. Y todos sabemos que al gobierno debe haber decidido por alguna razón que no les convenía, no podía, esos análisis que hacía esta mesita judicial junto al presidente, y calculo que algún otro político también, pero hasta eso fue construido mediáticamente. Se pide prisión preventiva para mí cuando no la pueden ejecutar. Durante 2 años no la tuve y no hubo un solo fiscal o un solo juez que la pidiera. Bastó que tuviera los fueros para hacerlo. Persecución que se extendió a embargos, inhibiciones, hasta quita de mi pensión como expresidenta. Dijeron, no. ¿Qué tiene que ver que ella ha sido, si tiene la pensión de Kirchner, que fue presidente, no le corresponde a ella? Cualquier elemental norma previsional es como decir a una mujer, no, señor, usted tiene su jubilación, no le corresponde la pensión de su marido, si tiene la pensión de su marido, no corresponde hasta estas cosas. Por supuesto estamos en juicio civil, pero quiero detenerme en medidas que han violado claramente el derecho vigente, el Estado de Derecho y los derechos también de las personas. El patrimonio de las personas es también un atributo de la personalidad. Por eso la Constitución resguarda el derecho de la propiedad. No es solamente un criterio económico, es también un criterio y un atributo de cada una de las personas. La libertad y el patrimonio. Eso que está en manos de ustedes 3, de los fiscales y de tanta gente. El patrimonio y la libertad de las personas. Tan poco valorada en esta casa. Bien. Se intervinieron sociedades comerciales, familiares además. Ustedes saben, y una digresión muy simple, los jueces penales no intervienen en sociedades. Los que intervienen en sociedades porque no hay casos de intervención por parte de jueces penales de sociedades, salvo en determinadas sociedades, las de los Kirchner. Porque hasta en el caso de otros empresarios, las intervenciones son de carácter o comercial, como corresponde, de jueces civiles, pero no solamente allí. Intervinieron también la sucesión de Néstor Kirchner, algo inédito también. Está intervenida la sucesión de una persona que ha fallecido en el condominio de los bienes cuando los herederos de alguien que fallece no dividen los bienes. Por imperio de la ley, fue la última reforma que hicimos del Código Civil, se queda constituido automáticamente la figura del condominio. Ya no hay más la situación que estaba antes de la reforma del Código Civil, que era una suerte de sucesión indivisa, se la denominaba, se transformó y se obliga que en el caso de que los herederos no quieran dividirse los bienes, se constituye automáticamente un condominio. Y el condominio, si no hay disposición en contra de los herederos, es administrado por el condómino de mayor edad. Como yo había renunciado en
una sucesión anticipada, algo muy común y también previsto por el Código Civil vigente, en el mismo acto sucesorio, el condómino administrador de eso era el hijo mayor de Néstor Kirchner, Máximo Kirchner. Intervinieron también ese condominio y nos desapoderaron de todo, absolutamente de todo. Alquileres de inmuebles, nada, no percibimos absolutamente nada. Es inédito, solo se recuerda o tiene antecedentes después de la Revolución Libertadora o de la CONAREPA, claro, me olvidaba de la CONAREPA. La CONAREPA que declaró muertos civiles a los que la dictadura señalaba como peligrosos. Esto, es más, el doctor Bonadío impidió que ninguno de mis hijos ni yo podamos tener una tarjeta de crédito. Lo único que podemos tener es una tarjeta de débito. Tenemos prohibida también la emisión de tarjetas de crédito. Esto sucedió y sucede en la República Argentina. Esto sucede y sucedió en la República Argentina. Ahí están muchos inmuebles intrusados, abandonados, deteriorados, obviamente porque los administradores tampoco se hacen cargo, pero es un antecedente, la verdad, que peligroso también para la seguridad jurídica del Estado. Que un juez penal, que a las únicas personas que puede penar son a las físicas o a las personas físicas que integran una sociedad, pero nunca a una sociedad, terminan interviniendo la sociedad. Peligroso antecedente, pasando por allanamientos cinematográficos, algunos que duraron 3 días. Las escuchas ilegales que nosotros, cuando reformamos la ley de AFI, habíamos transferido las escuchas a la Procuración General de la Nación, a los fiscales, a ustedes, a los que manejan la acusación, a los que deben dirigir la investigación, a ellos les transferimos a su jefe, en este caso el Procurador General, la Procuradora General, las escuchas, para retirarlas del ámbito del Poder Ejecutivo y fundamentalmente también como una garantía de los ciudadanos que solamente van a poder ser escuchados por orden de un juez competente, no porque el gobierno, el presidente, quiere saber con una envidiable atracción por el voyerismo, mirar y escuchar. Bien, estas escuchas ilegales, luego de dimes y diretes, se terminó constituyendo la DAJUDECO. ¿También a cargo de quién? De Irursun. Irursun te escucha e Irursun te mete preso. Sería más o menos esta la fórmula de Comodoro Pi. El presidente de la Cámara quedó presidente o director, no sé cómo se llama, responsable de la DAJUDECO, y el titular de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, doctor Leal Ibarra, vicepresidente. Con la DAJUDECO por primera vez se escuchan y se difunden en vivo y en directo conversaciones privadas de una expresidente, yo, una expresidenta, yo, con un ex ministro secretario, el doctor Oscar Parrilli, hoy senador de la Nación. Se difunden y hay programas de televisión que anuncian cual circo, mañana, hoy, gran función, hoy, gran función, hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ninguno de esta casa responsable de la garantía de los derechos de los ciudadanos de la República Argentina se les mueva un pelo, sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de los jueces de Comodoro Pi.
A nadie se le ocurrió decir, pero ¿cómo no se puede permitir que un periodista difunda escuchas ilegales por los medios de comunicación cuando somos nosotros a este grado de anormalidad, de anomalía, de anomia institucional hemos llegado en la República Argentina? Los jueces responsables de las escuchas ilegales que se difunden mediáticamente por los mismos comunicadores sociales que son en los que esos jueces fundamentan las condenas, los procesamientos y las prisiones preventivas. Esto, si no es lawfare, ¿qué es, señores, si esto no es lawfare? Esto pasó y pasó en la República Argentina, no en Uganda ni en algún lugar exótico del planeta, aquí, por primera vez en la República Argentina. 1 año y pico estuvo en cabeza de la Procuración de la doctora Alejandra Gil Carbó y de la fiscal Cristina Camaño, la responsabilidad de las escuchas. Nunca se filtró una letra, ni un suspiro, siquiera en los medios de comunicación. Bastó que este gobierno saliente y Comodoro Pi se hiciera cargo para que se conociera lo que yo charlaba con Parrilli acerca de cuestiones que no tienen nada que ver con ninguna de las causas que se tramitan en este edificio. ¿Eso no es lawfare? ¿Eso es garantías? ¿Eso no es persecución a alguien por haber sido presidenta de la República Argentina? Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y Florencia, que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Mi hija, que fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, frente a millones de dólares, como si los hubiéramos robado, sin aclarar, porque se la pasaron buscando la ruta del dinero acá, ¿dónde está el dinero acá? En las Seychelles, en las Caimanes, en los Panama Papers no, en los Panama Papers, no, el dinero de la sucesión, el dinero de los plazos fijos que habíamos convertido en dólares, no estaba en ningún paraíso fiscal, ni a nombre de testaferros. Estaba a nombre de mi hija, una de las herederas, en una caja del Banco Galicia y Río de la Plata, que es un banco nacional, y que por supuesto pudo explicar, por eso no tiene ninguna acción por lavado de dinero, que el dinero nunca había salido del banco durante años. En esas cajas estaban años y años de plazos fijos nuestros, todos declarados en cada una de las declaraciones juradas mías y de Néstor, publicadas. Recuerdo todavía cuando dispuse, o el Banco Central dispuso la regulación cambiaria que se bautizó como corralito, que teníamos entre los numerosos depósitos un depósito de 3,5 millones de dólares, y decidí cambiarlo a pesos porque no podía exigir a los argentinos algo que no hacía su propia presidenta. No dije como otros, no, voy a traer la plata o la voy a dejar en dólares porque no se sabe qué es lo que puede llegar a valer el dólar. No. Yo apostaba al dinero en la Argentina y apostaba a que la economía creciera y por eso lo convertí en pesos, que fueron los plazos fijos que durante nuestra gestión de flotación administrada del tipo de cambio permitió muchos y buenos intereses, porque esta es una de las claves también, justificar el ahorro en moneda nacional tiene que ser rentable, porque si no, naturalmente, también se van al dólar, ningún misterio, eso fue lo que hicimos. ¿Qué pasó? Que cuando terminó mi presidencia, después de la primera devaluación, dije, estos van a ser un desastre. Estos van a ser un desastre, hay que cambiar todo a dólares y meterlo ni siquiera en el banco, en una caja de seguridad del banco. Eso fue lo que hice. Y lo hizo mi hija porque era la única que vivía en Buenos Aires. Máximo y yo vivíamos en Gallegos. Sin embargo,
Sin embargo, por una denuncia de una diputada opositora que me denunció siempre a mí, a Néstor, nunca lo denunció a Macri ni a nadie de las cosas que han pasado en estos últimos años. ¿Qué selección la de algunas dirigentes políticas para hacer denuncias de corrupción? ¿Qué puntería y qué visión de la corrupción también? Mi hija apareció como si hubiera robado millones de dólares y eran la sucesión de su padre adentro de una caja de seguridad declarada en un banco nacional.